Muy buenas noches a todos los hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de teología. Sería ya el último capítulo de todo lo que corresponde sobre el Espíritu Santo. La semana pasada estábamos hablando, el hermano Héctor está tocando el capítulo 36, ¿verdad? Donde hablamos de el fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Hablábamos de que el fruto del Espíritu Santo abarca 9 cualidades, que hablaba de la que era amor, paz, templanza, benignidad, bondad, fe, y todo aquello teníamos que desarrollar como hijos de Dios, ¿verdad? Y hoy, para terminar, vamos a desarrollar lo que es el capítulo 37, que habla de, hay milagros hoy en día, y realmente es un tema controversial, ¿verdad? Porque hoy en día vemos diferentes denominaciones que todavía buscan o enseñan que lo que se hacía o lo que hacía Jesús y los apóstoles sigue vigente hasta hoy en día, ¿verdad? Y hoy vamos a desarrollar, vamos a ver si realmente eso es cierto o realmente es lo contrario, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar el capítulo empezando con lo que es la introducción, ¿verdad? Dice, antes de dejar nuestro breve repaso de la persona y la obra del Espíritu Santo, hay que dirigir nuestra atención a un tema muy debatido en la iglesia en estos tiempos. Dice, ¿debemos esperar que hoy en día haya milagros o los milagros fueron para la era apostólica? Una pregunta relacionada sería, ¿pueden realizar milagros Satanás y sus secuaces? Estas preguntas surgen en el contexto de lo que se denomina dones, milagros del Espíritu. La mayoría de la gente evangélica de hoy en día cree que los milagros todavía ocurren y que Satanás y sus demonios tienen el poder de realizar milagros. Quienes sostienen la postura contraria, incluyéndome a mí, hablando el autor de este libro, R.C. Sproul, dice, casi siempre son muy incomprendidos en este punto. En este capítulo vamos a considerar algunos de los problemas que acompañan estos asuntos y la razón por la que el cesacionismo histórico es la postura de la teología reformada ortodoxa, ¿verdad? Justamente en el capítulo 35, cuando el hermano Richard estaba compartiendo sobre los dones, había tocado lo que era el continuismo y el cesacionismo, ¿verdad? Y el continuismo es lo que cree que todavía toda la magnitud de los milagros que hacían los apóstoles, que hacían Jesús, hoy en día sigue vigente, ¿verdad? En cambio, el cesacionismo es la que cree que todo eso ya ha menguado y tiene una explicación, tiene un porqué, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? ¿Por qué y cuál era el propósito realmente de esos milagros que ocurrían en la época de Jesús y en la época de los apóstoles, ¿verdad? Dice acá el primer punto, definición del milagro. Dice, cuando se habla de milagros, la gente no siempre tiene en mente la misma idea. Algunos dicen que un milagro es cualquier respuesta a la oración. Otros argumentan que cualquier obra sobrenatural como la regeneración del alma humana es un milagro. Algunos incluso llegan a decir que cualquier suceso maravilloso o fascinante, como el nacimiento de un bebé, es un milagro. Sin embargo, todos los días nacen bebés, no hay nada extraordinario en ello. Si las cosas, la siguiente página, ordinarias son realmente milagros, entonces los milagros no deben ser considerados como extraordinarios. Dice, la importancia de los milagros en las Escrituras está en su carácter extraordinario. Entonces, muchas veces dice que vemos muchos acontecimientos como milagros, como el nacimiento de un bebé, daba el ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros vemos que todos los días nacen bebés, ¿verdad? Si bien realmente la gestación y cómo se forma un bebé es algo extraordinario, es algo que es muy común, que pasa todos los días. Entonces, deja de ser algo extraordinario en el sentido del contexto bíblico. Lo que pasaba en la Biblia, en las historias, en las cartas, digo bien, en los libros, en los evangelios, mostraba realmente milagros o acontecimientos que eran algo que nunca se vio. Por eso es que la gente siempre se quedaba atónico, sorprendido, ¿verdad? Cuando Jesús resucitaba a un muerto o cuando un paralítico caminaba, eran cosas que nunca pasaban, no era algo recurrente o algo que pasaba todos los días. Por eso es que se definía realmente como algo extraordinario, como un milagro.
En cambio, como hablamos acá, el ejemplo, el nacimiento de bebés es algo maravilloso, pero es algo que ocurre todos los días, entonces no es algo extraordinario ya, ¿verdad? A pesar de lo que significa eso, ¿verdad? Entonces, vemos realmente que para que podamos definir un milagro es algo que no es recurrente, no es algo que pasa todos los días, sino que es algo excepcional, ¿verdad? Algo que cuando acontece queda realmente o repercute realmente en el ambiente, ¿verdad? Entonces, algo realmente mucho más de lo ordinario, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estaba explicando acá, ¿verdad? Para definir lo que es un milagro, ¿verdad? Un milagro bíblico era un acontecimiento que conmovía realmente a la gente, ¿verdad? Por eso es que cuando Jesús, todos los milagros que hacía, siempre traía eso, ¿verdad? Siempre traía esa conmoción y la gente empezaba a seguirle, empezaba a querer estar con él porque lo que él hacía no era algo que se veía todos los días, ¿verdad? Entonces, para continuar, dice, hay periodos en la historia bíblica en los que ocurrían ráfagas de milagros. El más notable de todos ellos fue durante la vida de Jesús. En ese tiempo hubo milagros en abundancia. Sin embargo, también vemos periodos de milagros durante la vida de Moisés, después en la vida de Elías. Con todo, durante la mayor parte del Antiguo Testamento, los milagros estuvieron ausentes. No ocurrieron de manera consistente. Mientras que la palabra milagro ocurre frecuentemente en las traducciones de la Biblia, no corresponde de manera exacta con ninguna palabra de los lenguajes originales. Dice, los teólogos extrapolan el concepto de milagros de 3 palabras en el registro bíblico, particularmente en el Nuevo Testamento. Dice, poderes maravillosos y señales. Los milagros son manifestaciones del poder divino. Inspiran asombro y maravilla y son significativos. Al describir un milagro, Juan utilizó con frecuencia la palabra semión, que se traduce señal. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Caná, Juan escribió, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Primeramente estábamos hablando de que en el Antiguo Testamento dice que también ocurrieron milagros, ¿verdad? En la época de Moisés, cuando él golpeó la roca, o cuando se abrió el mar rojo, ¿verdad? O en la época de Josué, cuando él le dijo, estaban peleando y ya estaba por oscurecer, y él dice, empieza a hacer una señal diciendo que el sol se detenga en tal lugar y la luna en tal lugar, y hubo esa pausa, ¿verdad? O en la época de Elías, ¿verdad? Los milagros que él hacía, o la época de Eliseo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos también que había esos milagros, pero a diferencia de lo que pasaba con Jesús, eran esporádicamente, eran cada tanto tiempo, ¿verdad? Cosa que con Jesús se multiplicó, se amplificó, ¿verdad? Entonces ya en el Antiguo Testamento Dios usaba a profetas, a personas por medio del cual hacía milagros, ¿verdad? Pero eran siempre de tanto en tanto, o sea que no era algo seguido, era de un tiempo para otro, ¿verdad? Pero eran realmente también acontecimientos que eran sobrenaturales, ¿verdad? Por eso eso es lo que define muchas veces el milagro, algo sobrenatural, ¿verdad? Algo mucho más de lo ordinario, ¿verdad? Porque Moisés cuando golpeaba la piedra salía de repente agua. Eso es algo que nuestra lógica, nuestra razón es algo que no podemos explicar, ¿verdad? Pero pasó, ¿verdad? Sucedió, ¿verdad? O el mismo momento que el mar rojo se abre, ¿verdad? Vemos realmente que es algo extraordinario, algo que nosotros mismos no podemos hacer, ¿verdad? Escapa de nuestras posibilidades, pero Dios obraba, ¿verdad? O en la época de Elías, que no llovió 3 años y medio, ¿verdad? Que por la palabra del profeta, Dios le dijo que no iba a llover 3 años y medio y pasaba, acontecía, ¿verdad? Entonces, muchas realmente milagros también ya acontecían en el Antiguo Testamento como evidencia también, como propósito de que ellos eran realmente también siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, después dice también, lo que estamos continuando leyendo, que Juan muchas veces hablaba también de los milagros como señales, ¿verdad? Venía, dice el original, semión, ¿verdad? Ese viene del griego. ¿Qué significa señal? Entonces, cuando Jesús convirtió el agua en vino, dice que Juan escribió que así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, por esa señal, ¿verdad? Entonces, ahí vamos entendiendo, vamos comprendiendo cuál era el propósito realmente de los milagros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eran realmente acontecimientos que
buscaban o evidenciaban realmente la autoridad de Jesús, y así también después cuando los apóstoles hacían milagros, ¿verdad? Y justamente esto es lo que vamos a desarrollar a continuación, ¿verdad? Primero hablamos de la definición de milagro, ¿verdad? Ya comprendimos que el milagro es algo extraordinario, es algo que no es recurrente y es algo que realmente asombra, que deja realmente algo en las personas de una manera que asombra, que impresiona y que es algo que uno normalmente no ve. Entonces, ahí ya vimos la definición de milagro. Ahora vamos al propósito de los milagros. El propósito de los milagros dice: las señales apuntan hacia algo más allá de sí mismas. Y tienen importancia, significan algo. ¿Qué querían indicar los milagros o las señales del Nuevo Testamento? ¿Qué hacían, o digo bien, qué había de significar de acuerdo a su diseño? ¿A qué apuntaban? Esas son las preguntas que se hacen, ¿verdad? Para entender realmente lo que es el milagro. Dice, obviamente fueron de gran importancia por lo que lograron. Jesús, dice, satisfizo las necesidades del anfitrión de la boda cuando convirtió el agua en vino. Y sí, cubrió las necesidades de muchos enfermos cuando los sanó, y trajo consuelo a los padres cuando levantó a la niña de entre los muertos. Pero ¿cuál era el significado de estos actos? Para responder a esta pregunta podemos ver primero a Nicodemo. Cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? En el tema de Jesús era realmente demostrar que Él era el Mesías, ¿verdad? Porque cualquiera podía venir y decir: yo soy el Mesías, yo soy el elegido por Dios, que fue prometido por los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero inclusive en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías, había mucha evidencia o muchas características que tenía que cumplir el Mesías, ¿verdad? Y Isaías mismo decía que el Mesías iba a sanar a los enfermos, a los cojos, iba a dar vista a los ciegos. Entonces había evidencia que tenía que cumplir ese Mesías para demostrar realmente que venía de parte de Dios. Y Jesús hizo eso y mucho más, ¿verdad? Él dio vista a los ciegos, los cojos empezaron a caminar, ¿verdad? Los muertos resucitaban. Entonces eran acontecimientos extraordinarios que no sucedían a menudo, ¿verdad? Entonces, que demostraba también que Él era hijo de Dios. Por eso Nicodemo le dice: nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque las señales que tú haces indudablemente tienen que estar apoyados por Dios, ¿verdad? Porque nadie puede hacer estas cosas. Un ser humano, un simple hombre, no puede hacer todas las señales que Jesús hacía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el propósito de los milagros? Que realmente eso pudiera demostrar que Él era el Mesías. Por eso es que vemos que el rechazo hacia Jesús demuestra realmente la condición humana, lo que Pablo dice en Romanos 3 de la caída del hombre. Porque a pesar de que ellos veían los milagros, todo lo que Jesús hacía, igual ellos otra vez al final le rechazaron, ¿verdad? Entonces vemos realmente que Jesús hizo esto para demostrar sus credenciales como Mesías, y eso se quedó evidenciado, y por eso es que nosotros también creemos en Jesús, ¿verdad? Por todo lo que Él hizo y lo que quedó evidenciado en los evangelios, ¿verdad? Entonces, para continuar, dice, para responder a esta pregunta podemos ver primero a Nicodemo. Cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos de que Dios esté con él. Eso está en Juan 3, versículo 2. Dice, Nicodemo estaba diciendo que Jesús debía venir de Dios por las señales que realizó más tarde. Más tarde Jesús mismo dijo: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Juan 14, 11. Para ver esta idea en toda su extensión, podemos leer las advertencias en Hebreos. Dice Hebreos 2, podemos buscar Hebreos 2, versículo 1 al 4. Podemos ver realmente la evidencia de esta extensión de la idea, realmente el propósito de los milagros, ¿verdad? Hebreos 2, 1 al 4, si alguien puede compartir. Hebreos 2, 1 al 4. Sí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sé a quién nos bendicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación más grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Sí, la última parte habla, dice, por medio de los que oyeron dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, habla realmente acá el autor de Hebreo que el Hijo de Dios, el Mesías, se manifestó realmente por todos las señales y prodigios que hizo, ¿verdad? Y eso avalaban realmente lo que Él era, el Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad? Dios mismo, ¿verdad? Encarnado. Entonces, nosotros entendemos de esta manera que el propósito de los milagros era realmente mostrar que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Entonces, por eso es que hubo esa cantidad extraordinaria de milagros, ¿verdad? Inclusive Juan dice que al terminar su carta, todo lo que está escrito es solamente un resumen de todo lo que Jesús hizo. De que si se escribiera todo lo que Él hizo, no cabrían los libros en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, realmente fueron tantos los milagros que hizo Jesús, tantas señales, ¿verdad? Y prodigios que no había duda que Él era el Mesías, ¿verdad? Pero, ¿por qué había ese rechazo? Porque había un pueblo realmente totalmente endurecido. Los fariseos mismos, ¿verdad? Eran hipócritas. Ellos no querían reconocer, ellos sabían realmente que lo que Jesús hacía era de parte de Dios, pero no reconocían, ¿verdad? Se enorgullecían en su corazón. Pero Nicodemo sí se dio cuenta y él reconoció, ¿verdad? Una noche fue junto a Jesús y le dijo: sabemos que estas cosas que tú haces no puede venir de un simple hombre, tiene que estar realmente detrás de Dios, ¿verdad? Tiene que ser realmente alguien enviado por Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que demuestra el propósito de los milagros, ¿verdad? Que Jesús realmente era el Hijo de Dios, el Mesías enviado para salvar a su pueblo, ¿verdad? Dice acá, para continuar, el autor de Hebreos está diciendo que Dios confirma la verdad de su palabra por medio de milagros. Este punto casi siempre se pasa por alto, pero tiene implicaciones importantes. Si las Escrituras dicen que sabemos que la palabra de Dios es verdad, porque sus autores han sido autentificados por medio de milagros, ¿cómo puede también realizar milagros alguien que no es agente de revelación? Si toda clase de persona puede hacer cosas, sus señales no prueban nada de su autoridad ni de si han sido enviados como voceros de Dios. Lo que está en juego en este tema es la autoridad de Cristo, la autoridad de los apóstoles y la autoridad de la Biblia misma. Entonces, una parte dice, si las Escrituras dicen que sabemos que la palabra de Dios es verdad porque sus autores han sido autentificados por medio de milagros, ¿cómo puede también realizar milagros alguien que no es agente de revelación? Es decir, los apóstoles también hacían milagros, pero ellos lo hacían también con el mismo propósito que Jesús, que realmente por medio de los milagros se evidenciaban que ellos eran agentes de parte de Dios, eran enviados de parte de Dios, eran realmente verdaderos discípulos de Dios, ¿verdad? Eran verdaderos apóstoles, ¿verdad? Entonces se confirmaba con los milagros que ellos eran verdaderos siervos de Dios y por ende lo que ellos escribían, ellos inspirados por el Espíritu Santo, era también de parte de Dios. Es decir, que todos los escritos que ellos hacían tenían el aval de Dios demostrado a través de los milagros que ellos hacían, ¿verdad? Podemos ver realmente un ejemplo en Hechos, capítulo 3. Ahí vemos también que había siempre un propósito en los milagros cuando ocurrían, ¿verdad? Hechos, capítulo 3, versículo 3 al 12. Voy a leer desde aquí. Dice: curación de un cojo, dice. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie,
y anduvo entre ellos en el templo. Y entró, digo bien, con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Al ver esto, Pedro habló al pueblo israelita: ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Entonces, dice, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Entonces, ¿qué pasó acá? Hubo una sanidad, y esto dice que dejó atónitos a las personas y se acercaron. Y ahí hubo la oportunidad para que Pedro empiece a predicar, a enseñar. Entonces, ahí vemos también que no solamente el propósito del milagro en ese entonces era que la gente pueda acercarse y ver realmente, se presenta la oportunidad para que Pedro predique, sino que también la gente veía realmente que a través de Pedro y Juan hubo ese milagro, ¿verdad? Después Pedro dice que esto es por medio de Jesús, ¿verdad? Entonces, hubo un propósito acá, que esto era que realmente avalaba que ellos eran verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los apóstoles seguían haciendo milagros con la misma autoridad que Jesús? Porque ellos también debían ser, como dice acá, debían ser acreditados y asegurados que realmente eran verdaderos siervos de Dios, porque también en esa época empezaban a levantarse los falsos profetas, ¿verdad? Entonces, a través de los milagros se quedaba evidenciado que ellos eran verdaderos apóstoles de Dios. Entonces, para continuar acá, ¿verdad? Para terminar, lo que es el propósito de los milagros. Dice, Moisés fue llamado por Dios desde una zarza ardiendo para que se presentara ante el faraón y sacara a los israelitas de Egipto. Moisés titubeó frente a este mandato y dijo: y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen, no te ha aparecido el Señor. Éxodo 4:1. Entonces Dios le dijo a Moisés que arrojara su vara al suelo. Moisés lo hizo y la vara se convirtió en una serpiente. Luego Dios le dijo a Moisés que colocara su mano dentro de su túnica. Lo hizo y la mano de Moisés quedó leprosa. Dios estaba planeando confirmar su palabra por medio de milagros. Estas señales serían los medios por los cuales Moisés demostraría que él era el vocero de Dios y el líder designado. Y así también los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué los apóstoles seguían haciendo milagros? Porque de esa manera Dios avalaba y demostraba que eran voceros de Él, ¿verdad? Que eran verdaderos siervos de Dios y que lo que ellos iban a escribir, inspirados por el Espíritu Santo, eran realmente de parte de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que ellos también recibieron revelación, tuvieron autoridad para escribir de parte de Dios, lo que hoy tenemos como las cartas de Pablo, como las cartas de Pedro, como las cartas de Juan, ¿verdad? Entonces, tenemos todo esto por medio y creemos realmente que son certeras por medio de las cosas que Dios hizo a través de ellos, esos milagros, ¿verdad? Entonces, así vamos terminando, ¿verdad? La siguiente parte para terminar lo que es el propósito de milagros. Dice, la Iglesia Católica Romana reclamaba milagros en su lucha contra los reformadores del siglo XVI. Roma decía, tenemos milagros en nuestra historia y esos milagros prueban la verdad de la Iglesia Católica. ¿Dónde están esos milagros? ¿Cómo pueden dar autenticidad a la verdad de sus posturas si no tienen milagros? Los reformadores respondieron, tenemos milagros que prueban nuestra enseñanza y están registradas en el Nuevo Testamento. Cualquier persona puede decir que hace un milagro, pero solo un vocero designado por Dios tiene verdadero poder para realizarlo. Entonces vemos, para terminar, el propósito de los milagros es que en el caso de Jesús demostraban que Él era el Mesías, ¿verdad? En el caso de los apóstoles demostraban que ellos eran verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Entonces vemos y creemos nosotros que al ser esos los propósitos de los milagros, hoy en día ya no sigue vigente eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hubiera vigente eso, ellos, los que siguen teniendo ese don, tendrían que tener la misma autoridad que los apóstoles de seguir escribiendo nuevas revelaciones
que sabemos que ya no existen las nuevas revelaciones porque se cierra el canon con Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, creemos realmente que hoy en día ya no existe esa misma intensidad de milagros. Podemos creer, sí, obviamente que sigue habiendo milagros, pero ya de una forma independiente de parte de Dios, ¿verdad? Por medio de su providencia, ¿verdad? Pero ya no a través de hombres, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que vemos hoy en día en nuestro círculo, ¿verdad? En la misma iglesia cristiana. Personas que se hacen pasar por siervo de Dios y que dicen hacer milagros, pero que son estrategias para engañar, ¿verdad? Para predicar un falso evangelio. Entonces, eso es el segundo punto, ¿verdad? O el tercer punto. Ahora, vamos al siguiente punto que dice, milagros hoy en día. Dice, el día de hoy mucha gente dice que realiza milagros. Sin embargo, si en verdad hacen milagros en el sentido bíblico, tendríamos que concluir que sus enseñanzas son apoyadas por Dios o que tales obras no autentifican la enseñanza apostólica verdadera. Por esa razón, debemos hacer una distinción entre la palabra milagro en un sentido estrecho y milagro en un sentido amplio. Los teólogos son cuidadosos al definir milagro de manera estrecha. Milagro en el sentido amplio se refiere a la actividad sobrenatural de Dios que es continua en la vida de su pueblo. Su respuesta a nuestras oraciones, el derramamiento de su espíritu y la transformación de nuestra vida. Ciertamente esas actividades continúan hoy en día. Sin embargo, de acuerdo a la definición estrecha utilizada por los teólogos, un milagro es una obra extraordinaria realizada por el poder directo de Dios en el mundo, un acto sobrenatural que solo Dios puede hacer, como traer vida en medio de la muerte. La mayoría de quienes sostienen que los milagros continúan hoy en día no mencionan milagros como los que ocurrieron en la Biblia, como levantar a los muertos, pero algunos sí llegan hasta ese punto. ¿Hay resucitaciones el día de hoy? No lo creo. La cuestión no es si Dios puede realizar o si Dios realizó milagros, es si los realiza hoy en día. Tenemos que hacer una distinción cualitativa entre los milagros que algunos argumentan ver hoy y los milagros que encontramos en las Escrituras. Los supuestos milagros del día de hoy no son el tipo que solo Dios puede hacer. Entonces, vemos muchas veces iglesias o profetas, ¿verdad? Falsos profetas que dicen hacer milagros y señales, pero siempre lo que ellos hacen ni siquiera son los milagros que ocurrían en la palabra de Dios, lo que ellos dicen hacer, como vemos que eran cosas extraordinarias e imposibles, ¿verdad? Como que un hombre sea resucitado o que un cojo vuelva a caminar, ¿verdad? Eran cosas extraordinarias, ¿verdad? Porque sabemos que una persona que es cojo está realmente totalmente, las partes de las piernas está totalmente atrofiado, ¿verdad? Y eso tiene que otra vez, si hay un milagro, tiene que empezar otra vez a crecer el músculo, a formarse los huesos, a haber un crecimiento. Es algo sobrenatural que es imposible que ocurra realmente si no es por medio de Dios, ¿verdad? Y así eran los milagros que ocurrían en la época de Jesús y en la época de los apóstoles. Y hoy no vemos esos milagros que ocurran cuando vemos esto en los que se dicen ser hoy en día profetas o que tienen el don de sanidad, ¿verdad? Más bien son estrategias que ellos usan para engañar a la gente, ¿verdad? Entonces, hoy puede seguir habiendo milagros, que una persona pueda sanarse de cáncer, que alguien pueda recibir un milagro, pero ya es directamente por la providencia de Dios, porque Dios realmente deseó así, ¿verdad? Obviamente uno puede orar, puede clamar, pero si ocurre el milagro ya va a ser por la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya no como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, digo bien, como los apóstoles, ya no existe hoy en día ese ministerio o ese oficio, ¿verdad? De que alguien pueda tener ese don, de que por medio de él la gente pueda ser sanada, ¿verdad? Entonces, entendemos realmente cuál era el propósito y que eso hoy ya ha cesado, ¿verdad? Entonces, para terminar, el último punto habla de Satanás y los milagros. Ya que en la Biblia se nos advierte contra las tretas de Satanás, quien realiza falsas señales y prodigios, la mayoría de los evangelios cree que Satanás puede realizar milagros auténticos. Por ejemplo, los magos de Egipto realizaron hechos extraordinarios en su competencia contra Moisés. Y esos hechos comúnmente se atribuyen a poderes
e influencias demoníacas. Sin embargo, si Satanás puede realizar un milagro verdadero, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? En la Biblia, los milagros no prueban la existencia de Dios, sino que autentifican su obra. Cuando Pablo habló a los filósofos griegos en Atenas, les dijo que Cristo había sido confirmado como el Hijo de Dios por su resurrección, ¿no? Hechos 17:31. Pero ¿cómo sabemos que la resurrección no fue operada por Satanás? ¿Y cómo sabemos que Satanás no capacitó a Jesús para hacer las obras que hizo? Esa fue la acusación de los fariseos contra Jesús, ¿no? Hay una parte donde los fariseos le acusaban a Jesús de que él realizaba sus milagros por el poder de Belcebú, ¿verdad? Entonces Jesús le confrontó a los fariseos y les dijo que si uno ataca a su propio bando, a su propia, compañero, se va a debilitar, ¿verdad? Entonces, si él hacía eso a través de Satanás, entonces no tendría sentido, ¿verdad? Porque iba a debilitar realmente la estrategia de Satanás, que era hacer las cosas hoy en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice acá que Satanás puede también hacer estrategias que parezcan realmente ser milagros y que parezcan venir de parte de Dios. Puede usar a personas que busquen hacer eso y que aparenten ser siervos de Dios y que hagan señales y prodigios, pero lo que Satanás hace es limitado, ¿verdad? No alcanza ni siquiera a llegar a lo que Dios hace, ¿verdad? Son, digamos, estrategias para engañar a la gente, ¿verdad? Podemos compartir 2 Corintios 11, 13 al 14. Para conocer realmente las estrategias que usa Satanás. 2 Corintios 11, 13 al 14, si alguien puede compartir. Segunda Corintios 11, 13 al 14. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Dios. Sí. Entonces, acá nos advierte de cómo es la estrategia de Satanás, ¿verdad? Él no puede hacer los milagros que hacía Jesús, que hacían los apóstoles, pero puede engañar a la gente con así ciertos aparentes milagros, ¿verdad? Por eso vemos la historia de Moisés, que hasta un cierto punto los magos del faraón podían igualar lo que hacía Moisés, pero hubo un momento que ellos ya no pudieron más igualar o hacer lo mismo que hacía Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés hizo lo de la culebra, que el bastón se convirtió en culebra o en serpiente, ellos también igualaron eso, pero después cuando empezó a hacer más y más milagros Moisés de parte de Dios, que iban siendo mucho más complejos, ahí ellos ya no pudieron, ¿verdad? Entonces Satanás puede también, dice, hacer señales y prodigios, pero que no igualan, no se acercan a lo que es lo de Dios. Entonces podemos nosotros identificar a través de la palabra si realmente son verdaderos milagros. ¿Y cómo podemos identificar? Viendo realmente a esa persona, ¿verdad? Si una persona dice hacer milagros de parte de Dios, se dice llamar profeta, se dice llamar alguien que tiene el don de sanidad, tenemos que realmente ya saber y creer que no es de parte de Dios, ¿verdad? Porque si alguien realmente conoce la palabra, sabe que lo que es el oficio de profeta, el oficio de apóstol ya ha cesado, ¿verdad? El último apóstol fue Pablo, el último profeta fue Juan, ¿verdad? Entonces vemos realmente que aquellos que se autodenominan apóstoles o profetas, indefectiblemente son falsos, ¿verdad? Y que todo lo que digan que hacen también van a ser mentiras, ¿verdad? Por eso dice acá, cuando habla de Pablo y los falsos apóstoles, ¿verdad? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño, así que también que sus ministros se disfracen de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces en apariencia pueden parecer verdaderos siervos de Dios, ¿verdad?
pueden parecer que son ministros de justicia, porque hasta Satanás, dice, puede aparentar ser un ángel de luz, ¿verdad? Por eso es que muchas veces el concepto que tenemos de Satanás, de que es alguien, como le vemos muchas veces en la caricatura, alguien horrible, de una forma macabra su apariencia, la palabra de Dios dice que hasta su apariencia puede parecer a un ángel de luz, a alguien totalmente bueno, ¿verdad? Entonces, realmente Satanás tiene las artimañas para engañar y usa también esas artimañas a través de hombres que son los falsos apóstoles, los falsos obreros de Dios, ¿verdad? Y que nosotros podemos identificar que son falsos a través de su fruto, ¿verdad? A través de lo que enseñan, ¿verdad? A través de lo que ellos hablan cuando predican, cuando enseñan, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros reconocer eso con el discernimiento que nos da la palabra, ¿verdad? Vamos a compartir también Efesios 4:14. Efesios 4:14 también podemos compartir. Si alguien puede compartir. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del terror. Sí, dice, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, estos son personas fraudulentas que usan artimañas, estratagemas. Estratagema viene de estrategias, pero con fines perversos, ¿verdad? Es totalmente diferente a una estrategia. Una estrategia siempre es algo positivo, ¿verdad? Algo para hacer algo bueno, para realizar algo con un propósito, ¿verdad? Pero el estratagema es hacer todo eso, pero con fines malvados, ¿verdad? Perversos. Entonces, vemos realmente que Satanás sigue obrando y sigue falsificando el Evangelio. ¿Qué es lo que hace Satanás? No es que Satanás se presenta como algo totalmente contrario al Evangelio, sino que se muestra muy parecido al Evangelio, ¿verdad? Con personas que inclusive invocan el nombre de Jesús, que dicen ser siervo de Dios, pero con su forma de enseñar, por su fruto, no podemos reconocer realmente si son fraudulentos o no. Como decía Pablo, ¿verdad? Ellos son fraudulentos, son falsos apóstoles, que se disfrazan de ministros de justicia, en apariencia, como dice también Pablo en una de sus cartas, tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Pero por eso es importante que nosotros conozcamos, estudiemos la palabra para poder identificar realmente quiénes son verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Quiénes son verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Y a través de lo que enseñan podemos realmente decir, este es un verdadero siervo de Dios, este no es un verdadero siervo de Dios porque está enseñando o está tergiversando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, continuando acá, dice, yo no creo que Satanás haya hecho esas cosas, hablando de los milagros, porque no creo que Satanás sea Dios, ni siquiera puede hacer cosas que solo Dios puede hacer. Jesús advirtió que Satanás puede realizar señales y prodigios mentirosos que pueden engañar incluso a los elegidos. Eso es lo que dice también acá en Marcos 13:22 y también en Mateo 24:24. Pero, ¿qué es una señal o un prodigio falso? Satanás no tiene el poder que solo Dios tiene, pero es más sofisticado que cualquier ser humano. Los magos famosos de nuestros días no dicen que realizan milagros. Ellos claramente señalan que sus trucos son solo juegos de manos. Ese no era el caso en el mundo antiguo. Los magos de la antigüedad decían que tenían poderes sobrenaturales. Decían que podían hacer magia, pero solo eran trucos. Los magos de la corte del faraón sacaron todo lo que pudieron de su bolsa de trucos, pero pronto se quedaron sin más hazañas que realizar. Sin embargo, Moisés siguió realizando milagros, porque no era un mago. Él había sido ungido con el poder de Dios para realizar lo que ningún mago podía hacer. De la misma manera, Satanás puede ser astuto y engañar a la gente, pero no puede hacer cosas que solo Dios puede hacer. Él no puede realizar un milagro verdadero en el sentido estrecho de la palabra. Entonces,
terminando, dice aquí en nuestro estudio que hay que separar en dos partes lo que es los milagros. Están los milagros que es en el sentido amplio, que habla de la providencia de Dios, que hoy en día puede existir todavía milagros, pero ya de una forma independiente, Dios obrando de forma soberana, ¿verdad? Pero ya no a través de hombres como los apóstoles o como Jesús mismo, ¿verdad? Eso es lo que hablaba ya de lo que eran los milagros en el sentido estrecho, ¿verdad? Todo eso ocurrió en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles para evidenciar que ellos eran verdaderos siervos de Dios, que Jesús era el verdadero Mesías y que los apóstoles eran verdaderos siervos de Dios. Entonces, hoy en día, dice la pregunta, ¿verdad? Satanás y los milagros. ¿Sigue habiendo milagros de parte de Dios? Sí, pero de forma ya sobrenatural o de forma soberana, como Dios desee, ya no a través de hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los que dicen hacer milagros hoy en día? Tenemos que entender que, según la palabra, son, como dice Pablo en 2 Corintios, son fraudulentos, ¿verdad? Se hacen pasar por siervos de Dios y que engañan a la gente para su propio bien o su propia conveniencia, ¿verdad? Como dice Pedro también en sus cartas, que harán de ustedes mercaderes, dice, ¿verdad? Con palabras fingidas, ¿verdad? Para que pueda engañarles a ustedes y llevarles por un camino incorrecto. ¿A qué se refiere mercaderes, verdad? Van a hacer negocios, o sea que son personas que ven el camino de Dios como un negocio, ¿verdad? Pero no son verdaderos siervos de Dios. Un verdadero siervo de Dios no va a ver esto como un negocio, como algo de que sacar ganancia, ¿verdad? Pero lastimosamente Satanás usa a esas personas hoy en día en muchas iglesias que se denominan ser cristianos, pero que realmente su único fin o deseo es su ganancia, ¿verdad? Es realmente enriquecerse a costa del camino de Dios y a costa de las personas que no conocen la palabra y son realmente siempre sus presas para poder engañar, ¿verdad? Pero nosotros, si conocemos la palabra, si escudriñamos la palabra, no vamos a ser engañados, como dice también en Efesios 4, ¿verdad? Ya no vamos a ser llevados por todo viento de doctrina, ¿verdad? Sino que vamos a estar firmes ya en el camino de Dios y seguros realmente de lo que se enseña, es decir, poder conocer realmente quiénes son siervos de Dios y quiénes no, ¿verdad? Quién es una verdadera iglesia y quién no. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos primeramente entender cuál era el propósito de los milagros y cómo realmente identificar hoy en día quiénes son verdaderos obreros de Dios y quiénes son fraudulentos, ¿verdad? Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes hoy, el capítulo 37. ¿Hay milagros hoy en día? Y podemos entender que sí, pero ya no como en la época de Jesús, ya no a través de hombres, ¿verdad? Como los apóstoles, sino ya solamente en la providencia de Dios, ¿verdad? En la fe que nosotros podamos tener como hermanos, cuando alguien está pasando por un problema o por algo que es imposible para la ciencia, ¿verdad? Oramos y si se ocurre el milagro sabemos que ya es por la providencia de Dios, ¿verdad? Por la soberanía de Dios, ya no a través de alguien que dice tener el don de milagro o de sanidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que compartimos hoy para terminar lo que es ya neumatología y para luego ya continuar con lo que es todo lo que respecta a la salvación. Entonces, con esto culminamos.